Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar aquí en Andahuaylillas, en esta villa de Nazaret, de la Fraternidad de Matrimonios Misioneros Siervos de los Pobres en Cusco, Perú. Y también darle gracias a ustedes por todo lo que hacen y pues esta misión que ya conozco porque ya los he visitado antes y que es un gusto pues saber que todavía están acá, porque en la iglesia siempre vivimos una batalla espiritual y el diablo quiere terminar con todo lo que hacemos en la iglesia y sobrevivientes de todas estas misiones es un triunfo. Por eso venir acá y verlos otra vez, pues es un triunfo, es una victoria, porque vamos paso a paso. Es como que si pasamos un año más. Yo nací en una familia muy numerosa y en mi familia no se celebraban cumpleaños, porque éramos 120 primos hermanos. Entonces, ¿cómo se iban a celebrar cumpleaños? No se podía. Y entonces yo no entendí muy bien esto, no crecí con la cultura de los cumpleaños. Pero después cuando me fui a otras culturas, aprendí a apreciar la celebración de cada año, ¿no? De vida. Y luego cuando ya me volví misionero y comencé a entender estas batallas espirituales de la iglesia, ahí sí que me di cuenta de lo importante que son los aniversarios de las comunidades, ¿no? Porque es una batalla espiritual. Cada año que pasa es una lucha inmensa para mantenerse, porque dentro de la sencillez que es una comunidad, sin embargo, en medio de esa sencillez hay una batalla inmensa. Y cualquier cosa la puede destruir. Es increíble, ¿no? Y siempre se destruye por dentro. Y casi nunca las comunidades de la iglesia son destruidas por algo externo, por enemigos externos, sino que siempre se dañan por dentro, por sí mismos se destruyen, ¿no? Entonces, he sido invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre la santidad en las familias. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para comenzar con esta lectura de la Epístola a los Romanos, capítulo 11, desde el versículo 16. Romanos 11, 16. El olivo y el acebuche. Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas mientras tú, por la fe, te mantienes. No te engrías, más bien, teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad. Que si no, también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en un olvido cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Palabra de Dios. Y bueno, pues todos sabemos que este pasaje se refiere a los judíos y a nosotros, ¿no? Como olivo silvestre. Pero la palabra santidad siempre causa un conflicto interno en el hombre,
porque nosotros tenemos una naturaleza mortal, que es una naturaleza rebelde. Y contra esa naturaleza no podemos hacer nada hasta que salgamos de este cuerpo. Estamos dentro de él. Y es un cuerpo inhóspito, agresivo, que busca su comodidad, que busca sus apetitos, busca lo suyo, siempre. Siempre busca lo suyo. Es la naturaleza humana caída, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros llevamos, como pueblo de Dios, el bautismo, llevamos el Espíritu Santo. Y como dice San Pablo, parece que tuviésemos una lucha entre el espíritu y la carne, y la naturaleza inferior. Y es obvio que es así. Mantenemos una batalla espiritual entre nuestra naturaleza espiritual y la carne. Ustedes que son familias, matrimonios que han sido llamados a vivir una espiritualidad particular de esta comunidad de los siervos, misioneros, y con la obra que han tenido ya, que el padre Giovanni ha dejado, que es tan grande, tan impresionante y tan silenciosa, porque lo grande de la obra de ustedes es el silencio. Si uno le pregunta en Cusco a la gente sobre esta comunidad, la mayoría no saben, y están al lado de ustedes, no conocen. Y eso es lo que la hace más grande todavía, porque no es un espectáculo religioso, ni es una pretensión de ninguna persona, ni de su fundador, sino que es una obra de Dios que camina. Pero al mismo tiempo, eso implica de que ustedes tienen un enemigo muy grande que se llama Satanás. Y uno no le debe tener miedo, pero sí tiene que estar vigilante y no ignorarlo, y darse cuenta que Él está siempre presente en todo lo que es bueno. Y por eso el único camino que tenemos nosotros, y sobre todo en el mundo que vivimos hoy, es nuestra santidad. No hay otro camino. El que no entienda eso está perdiendo todo. Hace poco en Madrid una señora, después de una de mis charlas, me dijo: voy a llevar a mi hija a tener una experiencia en un convento. ¿Usted tendría alguna palabra para darle? Y yo le dije, claro. Entonces le dije a la niña: mira, si tú no te vas a ese convento con tu santidad, no te vayas. ¿Para qué te vas? ¿No? Porque todo lo que implica la iglesia, todo lo que implica la misión de Dios, implica la absoluta obediencia. Si uno no se va con eso, es mejor que se devuelva, porque al hipócrita, al mediocre, al tibio, el diablo lo usa para dañar las cosas, ¿no? Porque precisamente el daño que ocurre entre las comunidades es por el instrumento mediocre, tibio, hipócrita, el que no está en la santidad, el que no busca la santidad. Y sabemos que la santidad la buscamos a través de un esfuerzo muy grande, porque es una lucha diaria. Por eso les decía al saludarlos de que me alegra mucho verlos acá todavía. Algunos no están, que estaban aquí la última vez que vine, y cada uno tendrá sus razones, pero el caso es que somos sobrevivientes cada que nos encontramos de nuevo y estamos todavía en la iglesia. Somos sobrevivientes porque pues nosotros somos los enemigos más grandes del mal, y este mundo está gobernado por el mal. Este mundo es del demonio. Ustedes saben, hay mucha gente que tiene mucha dificultad entendiendo esto, que Jesús dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan el Evangelista dijo: el mundo entero está en manos del diablo. Y el diablo se llevó a Jesús a una montaña en las tentaciones del desierto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo: todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Está más que claro en las Escrituras de que este es el reino del diablo. Pero la mayoría de la gente tiene mucha dificultad aceptando eso y entendiéndolo, porque pues se enamoran de esto y les queda muy difícil renunciar a esto y considerarse peregrinos en tránsito de paso hacia la casa celestial. Porque si uno no se localiza bien dentro de su peregrinar y no sabe bien
de que nuestros pasos van hacia la casa, pero la casa no es de este mundo. Por eso es que ante Pilatos Jesús certifica eso cuando él le pregunta si es rey. Y él dice, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si estamos hablando de la santidad en los matrimonios, la santidad en la iglesia en sí, estamos hablando de una visión que tiene que ver con la vida eterna, porque de lo contrario la santidad ¿para qué sería, no? La santidad es para la salvación del alma, la salvación eterna del alma. Pero al mismo tiempo la santidad provee una capacidad extraordinaria para cumplir con nuestra misión, porque la misión no se cumple si no nos santificamos. Nosotros podemos ser personas muy religiosas, muy católicas, cumpliendo los preceptos de la ley. Podemos ser pues muy piadosos y muy rezanderos y quién sabe cuántas otras cosas podemos hacer en la religión. Hay gente que es muy religiosa, hay comunidades que son totalmente religiosas, pero no son espirituales, porque no están caminando hacia la santidad, sino que viven en la religión. Y en la religión se acobijan, en la religión cantan, en la religión se arrullan, en la religión viven religiosamente. Pero los corazones no cambian, no ha crecido ninguna de las virtudes, no brilla la lucha por la búsqueda de la perfección, de la santidad. Si se mira hacia atrás, se da uno cuenta que no ha habido cambio, que seguimos donde estábamos siempre, que no hay una mejoría del ser humano interior, que mis defectos están iguales, mis vicios están iguales, mis malas tendencias siguen iguales, nada ha cambiado, porque la religión no me limpia, la religión no me santifica, la religión no me lleva al cielo. La religión es una plataforma de lanzamientos desde donde nosotros nos empezamos a elevar a través de una construcción de un edificio espiritual que nos lleva hasta Dios, pero hay que construirlo ladrillo por ladrillo, que es un enfrentamiento a nosotros mismos, un enfrentamiento a la miseria que llevamos nosotros, porque tenemos que ser muy sinceros y sabemos que nosotros tenemos una miseria muy grande que es nuestra mortalidad, nuestra imperfección, nuestras tendencias al pecado, y todo eso vibra, late, fluye en nosotros. Y a pesar de eso, lo hermoso de la vida cristiana es que el Espíritu que está en nosotros, dado por Dios a nosotros por medio de Jesucristo, hace que nosotros, a pesar de esta miseria y de esta imperfección y de esta mortalidad, nos podamos elevar hacia el Espíritu a través de una construcción meticulosa, perseverante, sacrificada, permanente, que nos va elevando de esta miseria hacia el Espíritu de Dios y nos va dando la capacidad de convertirnos en un jinete de esta miseria. Porque en principio la miseria nos lleva y es la que manda. Y el espíritu está débil ahí, no tiene fuerza. Y por eso de pronto la misma miseria se vuelve religiosa y todo, porque con eso se disfraza y ahí se oculta y ahí se mete y se acomoda. Pero cuando hay crecimiento espiritual, el espíritu comienza a fortalecerse y se monta encima de la miseria, le pone riendas y la pone a cabalgar para donde debe ir, en obediencia. Y ahí comienza el cambio del hombre, donde llega su valentía para ser bueno. Ustedes saben que para ser bueno hay que ser valiente. El cielo está lleno de valientes y el infierno de cobardes. Para entrar al cielo, solo los valientes lo logran, porque ustedes saben que para perdonar usted tiene que ser muy valiente. Para tener paciencia tiene que ser valiente. Para tener compasión, para tener caridad. Todas estas virtudes necesitan valentía para que crezcan, para que florezcan, para que se conviertan en nuestra fuerza,
para que se conviertan en el Espíritu Santo que llevamos por dentro, que se pueda desplazar, brillar y convertirse en una luz que alumbra donde estemos, que es la llamada nuestra, hacer esa luz. Y esa luz solo se logra cuando yo crezco, cuando yo me elevo hacia el Espíritu, le pongo riendas a mi miseria humana, le pongo riendas y la pongo en obediencia. Y lo primero que tengo que hacer es superar algo que es de lo más difícil de superar, que es el orgullo. Ustedes saben que los demonios no tienen rodillas, ¿no? Porque son el reino del orgullo. Los demonios no se arrodillan. Y por eso siempre Satanás se ha dominado con las rodillas. Uno tiene que arrodillarse y aprender a arrodillarse y saber cómo arrodillarse y entender el poder que tienen las rodillas, porque es uno someterse en obediencia y darle señorío a Dios de verdad y doblar este orgullo. Miren, hay muchas clases de orgullos. Viene el orgullo ancestral, dependiendo de su familia, donde nació, todo esto. El orgullo de las razas, el orgullo de las culturas, el orgullo del dinero, el orgullo de los talentos, el orgullo de la formación intelectual. Hay muchos orgullos. El orgullo de tantas cosas, inclusive de la maldad. Hay orgullo de la maldad. Los malos son muy orgullosos de su maldad. Y todo este orgullo, ustedes han escuchado cómo los homosexuales hablan del orgullo gay, ¿no? Son orgullosos de ese pecado y de esa maldad y ellos lo exhiben con bandera y todo, y lo desfilan, y es un orgullo. Entonces hay muchos orgullos. Los feministas tienen el orgullo feminista y lo exhiben y lo llevan y son sus derechos, su territorio y eso, ¿no? O las razas. Yo soy blanco y yo a todos los demás los veo inferiores. O yo soy... Es decir, hay culturas que de una forma u otra se edifican en un orgullo. Y el orgullo viene del pecado original. Porque precisamente la caída en el pecado original es Eva escuchando esta seducción del demonio. Cuando le dice... Si comes de esa fruta, seréis como Dios. Esto es importante entenderlo, porque miren, en la zarza ardiente, Moisés habla con Dios. Y al final de la conversación, Moisés le pregunta su nombre. Y entonces Dios le contesta, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Esto quiere decir que cuando el diablo le dijo a Eva que ella sería como Dios, por eso entró la muerte, porque nadie puede ser como Dios. Hay un solo Dios y hay un solo yo soy. Pero Eva entró convencida que ella podía ser. Ella podía ser si comía esa fruta. Esa fue la muerte, porque es exactamente como un pescado que está en el agua y está viviendo en los elementos perfectos donde sobrevive como pescado. Pero sáquelo del agua, ¿y qué le pasa? Sáquelo de ahí y trata que el pescado viva por sí mismo, afuera de sus elementos, inmediatamente se muere. Y eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos estaban en el agua de Dios, en el paraíso, y el diablo los sacó, los invitó a salirse de ahí a vivir por sí mismos. Ahí entró la muerte como al pescado afuera del agua, igual. Por eso entró la muerte. Entonces, a nosotros nos corresponde hoy entender que una de las batallas más grandes que tenemos es contra el orgullo. Esa pretensión de que yo miro a los demás, lo estoy mirando así y me siento diferente a ellos. Me siento mejor, en cierta forma, en muchos sentidos. Ahí está el demonio, ¿no? Porque donde yo me sienta un solo punto así, diferente al otro, ahí está el demonio. Ahí está. Si yo no soy capaz de exorcizar eso, jamás lograré la santidad. Y este pedacito ahí que me diferencia a los demás es mi purgatorio si me salvo, ¿no? Por eso hoy el ejercicio más importante de un matrimonio que vive una misión como la de ustedes y que estamos hablando de la santidad en el matrimonio. El ejercicio más importante es atrevernos a mirarnos y mirar a los demás
a ustedes que viven en comunidad y asegurarse de que ustedes están mirando exactamente en el mismo nivel, que ninguno está mirando para allá o para acá, que no se están mirando diferentes, porque donde usted tenga una gota en la que se sienta diferente a los otros matrimonios, que se sienta mejor o superior o más distinguido o quién sabe qué, en cualquier lado, es el demonio, ahí está Satanás. Ahí está el que se le come a usted su santidad. Usted no podrá ser santo si usted no llega al plano donde está igual con todos, donde usted es lo mismo que los demás. Si no logra eso, jamás va a progresar, nunca. Mire, yo conocí hace unos 10 años, más o menos, en Nigeria, a un misionero alemán, y pertenecía a una comunidad que ya estaba desapareciendo por falta de vocaciones. Y estuvimos juntos en una misión como por una semana. Y yo hablaba todos los días y él celebraba la misa y confesaba. Y bueno, al final, cuando ya nos iban a recoger para llevarnos de regreso a la ciudad donde partimos, me dijo él, yo quiero consultarle algo. Dice, ¿usted vio algo en mí que usted crea que yo debo cambiar? ¿Algo importante? Y claro, pues yo vi en él desde el principio que él era el blanco alemán que estaba confesando y celebrando con los negros de África, ¿no? Y era siempre el blanco alemán confesando negros, ¿no? Siempre, todos los días era eso. Y claro, pues aparentemente lo hacía con mucho amor y estaba dedicado y estaba en el África y se había ido de Alemania y estaba sacrificado y dormía en sitios muy precarios y se metía dentro de todo el barro de esa pobreza. Sí, pero él era siempre el blanco entre los negros, ¿no? Entonces yo le dije, sí, tengo algo para decirle. Dijo, usted durante toda esta semana nunca fue negro, siempre fue blanco. Digo, y estamos entre negros. Si usted no aprende a ser negro acá, usted jamás va a hacer la obra de Dios. Y si sigue siendo blanco, todo esto que está haciendo acá, jamás estará en presencia del tribunal del Señor. Ahí no va a estar. Esa no es una obra de amor. Nunca estará. Seguimos caminando por un trecho más o menos de unos 200 metros y de pronto rompió en llanto él, ¿no? Rompió en llanto. Yo sabía que él se estaba aguantando mucho, ¿no? Porque obviamente lo que yo le dije fue Espíritu Santo. Yo no pensé en eso, yo no lo pensé. Eso fluyó y le dio en el corazón. Y entonces lloró mucho. Yo tuve que sentarme con él al lado de una piedra hasta que él lloró por una hora o más. Y según entiendo, siguió llorando por varias semanas. Y, se regresó a Alemania. Pensó retirarse del sacerdocio. Estuvo muy golpeado por mucho tiempo. Después, como un año después, me escribió y estaba en un centro de rehabilitación de no sé qué tipo, porque parece que también tenía un vicio o algo, y luego regresó al África. Sí. Entonces, 3 años después de que todo esto pasó, me escribió un mensaje cortico que decía, ahora soy negro. Y fue muy lindo eso porque, pues ustedes saben que dar la vuelta así es precisamente dar la vuelta hacia la santidad, ¿no? Dar la vuelta a la santidad. Y esto es demasiado importante tenerlo claro porque, miren, yo muchas veces después de los retiros que doy en algún lugar a sacerdotes, monjas o laicos, donde esté, siempre digo al final, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio es que vamos a arrodillarnos y vamos a atrevernos a pedirle a Dios nuestra santidad. Ustedes no se imaginan la dificultad que hay en muchos católicos de pedirle la santidad a Dios. Sienten como una muerte, sienten algo bien difícil de hacer. Y lo peor de todo es que muchísimos católicos nunca han hecho eso, nunca. Y uno dice, ¿en qué andan? Si solo los santos entran al cielo, si la vida nuestra cristiana es para santificarnos nada más, de la única manera que nosotros le somos obedientes a Dios es siendo santos, de otra manera no servimos para nada. Soy una persona que no esté buscando la santidad,
es un peligro en la iglesia y sobre todo en una comunidad como la de ustedes, por ejemplo. En una comunidad como esta, si alguno de ustedes no está buscando la santidad, pues se puede convertir en un instrumento del diablo completamente, porque como es mediocre, como es tibio, como no tiene no le ha dado ese fiat a Dios, no le ha dado el sí a la verdad, entonces ¿qué pasa con esa persona? Por ahí habla el diablo, por ahí camina el diablo, por ahí se mete el diablo. ¿Ves? Y esto es lo que envenena a la iglesia, y siempre ha sido así. Miren ustedes a Judas, 3 años con Jesús. Jesús sabía quién era Judas todo el tiempo, pero Judas, al principio sabemos que él era como un revolucionario, como un guerrillero. Su único aliento era tumbar a los romanos y acabar con ellos. Jesús era la esperanza porque era el Todopoderoso, que llega el Mesías, los va a acabar. Luego empieza Jesús a hablar de cosas eternas y nunca habla de cosas terrenales y él lo empieza a odiar, ¿no? Y entonces ese odio se va contra él porque él tenía intereses personales, naturales, terrenales, que no tenían nada que ver con el espíritu. Y lo atormentaba ese lenguaje de vida eterna. Porque él quería era tumbar los romanos, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que mucha gente que entra a la iglesia, sacerdotes, religiosos, laicos, muy formados, predicadores, entran con un interés personal, ¿no? Algunos por la fama, otros por el dinero, otros porque esa es una forma de aislarse del mundo y vivir como en una cápsula por ahí separados. Es como un escape, ¿no? Como un escape. Pero entonces, esas son células cancerígenas, ¿no? Tienen cáncer, son células que no están vivas, ahí no hay vida, ahí no está Jesús, porque están ahí por las razones equivocadas. De eso está hecho Judas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros siempre estemos examinándonos y dándonos cuenta qué es lo que estamos manejando, qué es lo que estamos haciendo desde nuestra humanidad en la comunidad donde hemos estado, donde estamos, donde hemos sido llamados, porque por algo están ustedes en esta comunidad, es un llamado espiritual. Dios todo lo tiene perfectamente hecho y en el plan de Dios las cosas están concretas y puntuales también, ¿no? La dificultad para nosotros es estar en el tiempo de Dios, porque ustedes se dan cuenta que en la iglesia encontramos la gente que está en la derecha. Entonces son los ortodoxos, ultraconservadores, tradicionalistas, no sé cuánto en la derecha, ¿no? Están inclusive vestidos en formas extraordinariamente religiosas y cuando se arrodillan hasta sudan agua bendita, todo eso, ¿no? Son ultra derecha. Y luego los de la izquierda, que son los liberales, los herejes, los que traen toda clase de cosas horribles a la iglesia, por todo lado, los que aceptan todas las cosas del mundo. Y bueno, al final lo que sucede es que ambos están descarrilados, ¿no? Porque nosotros como cristianos no somos de derecha ni de izquierda, nosotros somos cristocéntricos, ahí es donde estamos. Si no nos acordamos de eso, nos descarrilamos. Esta gente de la derecha ultraconservadora se descarriló, la gente de la izquierda se descarriló. ¿Quiénes son los de la derecha en el Evangelio? Los fariseos, ¿se acuerdan? Eran los más religiosos, los más escrupulosos, los que más criticaban. Esos eran la derecha del Evangelio. ¿Y los de la izquierda quiénes eran? Acuerden, todos esos que llegaban a hablar de que no, que era muy estricto todo lo de Jesús, que eso era exagerado. Claro, porque ellos pues eran del mundo, eran mundanos, ¿no? Y eso está muy latente en la iglesia hoy. En la iglesia hoy tenemos, miren ustedes durante la pandemia, toda esta gente de la derecha, las conspiraciones con que salieron, y los escrúpulos y las cosas tan horribles, y después aparecieron con escrúpulos con la Eucaristía y contra el Papa y miles de cosas así. Y todo esto es porque se descarrilaron, porque miren que cuando uno es cristocéntrico, uno va pequeñito, sencillo, caminando con la iglesia en una vida de oración, una vida sacramental, una vida de servicio incondicional al prójimo, una vida de obras de amor. Es el católico real.
Y con esos pasos sencillos llega uno al cielo. Pero si usted se mete en cosas raras, si usted empieza que con la conspiración de acá, que con la no sé qué de allá, que criticando al uno y al otro, ustedes se dan cuenta, toda esta gente que critica a la misma jerarquía de la iglesia, ¿saben por qué lo hacen? Porque se creen mejores que ellos. Porque usted, cuando juzga, usted se siente mejor que el otro. Es tan sencillo como eso. Porque si yo no me sintiera mejor que el otro, nunca lo juzgaría. Más bien doblaría rodillas si es que yo creo que el otro tiene que cambiar, tiene que volverse mejor. Yo me arrodillo y le pido al Señor que le ayude a esa persona, ya sea el obispo o el papa o mi compañero, otro matrimonio en su comunidad o quién sabe qué, su confesor, cualquiera. Hay cosas que uno no está de acuerdo con otros, pero ¿qué hace uno? Dobla rodillas, no abre esta boca. Por eso es que el Evangelio dice, las cosas malas son las que salen de nuestra boca, no las que entran por la boca. Porque lo que entra por la boca termina en el excusado, pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y entonces, esto es lo que es importante entender, que el llamado y la única posibilidad para que nosotros alcancemos la santidad es si somos cristocéntricos, de la única manera. Si no, vamos a tender hacia la derecha, hacia la izquierda, quién sabe hacia dónde, pero no hacia Dios, no hacia el norte de Dios. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la contaminación de tantas voces que nos hablan. Tener cuidado, ¿quién es que escuchamos? ¿De dónde estamos prendidos? ¿A quién le estamos aprendiendo? ¿O a quién le estamos siguiendo? Porque de ahí viene toda la fuerza del espíritu del demonio, que habla por todas partes. Y ustedes saben, mire, hoy yo nunca tengo tiempo para escuchar a nadie de los youtubers y de todas. A mí me mandan cosas, yo siempre las borro porque pues no tengo tiempo, escasamente tengo tiempo para hacer lo que yo hago. Y gracias a Dios que estoy bien ocupado, porque entonces no tengo tiempo de estar por ahí novelereando ni llenándome de información, ¿no? Entonces que el curita así, que el obispo allá, que el otro predicador acá, que el politólogo, que no sé quién. Y son una ensalada de voces y de cosas que al fin del día no sirven para nada, porque para nosotros lo único importante es nuestra pequeñez, nuestra pequeñez. Usted se vuelve el católico pequeño de oración, de sacramentos, de trabajo, de obras. Y ahí está Dios, ahí está Jesús, ahí está la verdad, ahí está la iglesia, ahí está nuestra salvación. Pero usted se vuelve muy inteligente, muy curioso, muy lleno de información y muy lleno de opiniones y de ideas y de visiones y de ángulos y de conspiraciones y esto, ahí se perdió, ahí se pudrió, ahí se lo llevó el diablo. Ahí terminó. Y mucho católico está caído en eso hoy. Yo los encuentro por donde paso y odian mi discurso, lo odian, porque les quita esa almohadita donde están metidos de morbosidad, de una morbosidad de informática y también morbosidad dentro de la iglesia, de quién es el bueno y quién es el malo, y todas estas cosas de juicios tenebrosos y crueles, desalmados, que no traen absolutamente ninguna verdad al camino, ¿no? Porque el camino nuestro, y precisamente yo pienso que cuando Jesús hablaba entre las multitudes y presentaba una realidad tan sencilla, las cosas tan básicas, lo odiaban porque la gente quería era todo lo otro, lo sofisticado, lo abundante en información y en inteligencia, lo muy estudiado, todo eso es lo que querían. Entonces querían escuchar, era aquel que estaba todo estructurado, todo fluido en esta inteligencia que captiva, que seduce, que son esta miel que viene del mundo realmente, ¿no? Disfrazada de Dios. Entonces a Jesús lo odiaban porque él aparecía con cosas muy radicales pero sencillas en todo. Y precisamente es el evangelio que nosotros seguimos, el evangelio de la sencillez, de lo radical y pequeño, de lo básico, de lo elemental, ¿no? Por eso Jesús dijo tantas veces, tenéis que ser como niños para entrar al reino de Dios, pequeños. ¿Y cómo se hace uno pequeño? Ustedes saben que
una de las reglas de la pequeñez más grande está en la familia de Nazaret. Yo siempre ando con este niño porque el niño Jesús pues es mi guía en mi espiritualidad, mi carisma. Yo entré a la iglesia a través de la infancia de Jesús, pero también es para mí un recordarme de la pequeñez, de la infancia, la niñez, lo que es el uno no ser nada, el no ser nada, no pretender ser nada, no tener esta grandeza humana que nos acompaña. Porque miren, una vez hablaba con una religiosa en Alemania que tenía muchos conflictos, ¿no? Y resulta que ella era la hija de un hombre muy rico de Frankfurt y decidió un día por una decepción que tuvo con su madre de irse de monja, pero era una venganza contra su familia, no era una vocación. Pero la madre superiora de ese convento cometió el error de recibirla porque ellos eran grandes benefactores de ese convento, ¿no? Fue un error grande. El caso es que esta monja estaba ahí, pero no era monja. Era una persona que estaba escapándose. Entonces yo le dije a ella ese día, porque ella fue muy sincera conmigo y me contó la verdad. Yo le dije, ¿sabe qué? Usted no puede venirse al convento a pretender ser monja cuando usted nunca dejó lo que era, ni lo que tenía, ni lo que usted es allá en el mundo. Usted es una farsa, es una mentira, porque ella misma hasta se estaba engañando, porque para ella una monja era alguien que se iba al convento y dejaba todo. Y ella pensó que le había dejado todo, porque estaba en el convento, pero no sabía que ella no se había dejado a sí misma. Ella seguía siendo la que estaba fuera antes de entrar al convento. Nunca dejó de ser esa. Entonces jamás fue monja. Y pues ese día estuvimos mucho rato hablando y ella se salió del convento unos meses después. Hoy está casada con hijos y ahí detrás con el poder económico del papá y todo, ya nunca tuvo vocación, nunca. Pero eso fue un escape, una venganza contra la familia. Pero mucha gente, yo conozco mucho sacerdote que no se ha convertido realmente y que todavía tienen en sí esa propiedad personal de sí mismos que no han dejado. Porque mire, usted puede dejar todo, todo lo puede dejar, sus amigos, su patria, sus ambiciones, todo lo puede dejar, su profesión. Pero ¿de qué le sirve eso si usted no se deja a sí mismo? Usted sigue siendo el mismo que era allá cuando lo tenía todo. Igualito sigue. No hizo nada, no progresó, no está haciendo nada, está estancado, ¿me entiende? No va para ningún lugar. Porque si uno no se deja a sí mismo, todo lo que está haciendo es en vano. Obviamente que yo les digo, el lenguaje que estoy hablando yo, pues es un lenguaje espiritual y busca la perfección. No es un lenguaje que está acomodado a lo que complace a la gente escuchar. Porque hay de mí donde yo sea así, de venir a complacer gente. Tenemos que complacer a Cristo siempre en todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensamos. Si no es para glorificar a Dios, mejor que nos muramos antes de que cometamos más errores, ¿no? Pero el caso es que morir a sí mismo y dejar lo que nosotros somos como personas interiores es lo más importante para aprender a ser santos y comenzar verdaderamente la santidad. Porque, miren, en Lourdes una vez venía del África de unas misiones muy terribles, de mucho exorcismo, mucha brujería, venía muy cargado. Y entonces me fui a Lourdes, era mes de enero, muy frío. Y me fui allá, y esto era antes cuando lo sumergían a uno todavía en las piscinas, ¿no? Entonces fui, me sumergieron y todo, y gracias a Dios salí muy liviano de todo y logré pues quitarme encima mucha pesadez que traía. Y me fui a confesar. Y me confesé con un sacerdote anciano, muy anciano. Y después de que terminé de confesarme me dijo, su confesión no es común. Si a usted, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha sucedido en su vida? Entonces yo le di un testimonio muy pequeño. Y él me dijo, miren, yo soy sacerdote hace 59 años. Primero fui religioso por mucho tiempo. Y yo, después de que ya me retiré,
me vine a Lourdes a confesar todos los días. Y después de unos meses de estar acá, comencé a vivir una transformación y me convertí. Dice, yo nunca me había convertido. Yo no conocía a Jesús. Yo no conocía la iglesia. Yo no conocía mi sacerdocio. Yo no conocía el amor. Nada. Todo lo aprendí de los peregrinos en mis confesiones. Aquí fue, los peregrinos me convirtieron. Las confesiones me convirtieron. Y me dijo, lo más triste es que la gran mayoría de los curas que conozco no se han convertido. No conocen su sacerdocio. Y eso a mí me impactó mucho porque era muy temprano en mi apostolado. Apenas llevaba como 3 años de misionero y hoy llevo 23. En ese tiempo yo jamás había encontrado algo tan duro como eso de uno en la iglesia. Hasta ese momento yo pensaba que los sacerdotes todos estaban convertidos. Yo digo, si uno se va al seminario, deja todo, se va no sé qué y se vuelve cura, es porque se convirtió, ¿no? Pero resultó que este sacerdote me dio la lección de mi vida y me mostró, no es como usted lo cree, no es como se ve de afuera, las cosas son muy diferentes. El hecho de que usted sea cura o monja o lo que usted sea, eso no es garantía de nada, porque la conversión tiene que venir por dentro, tiene que ser adentro, ¿no? Tiene que ser el corazón. La Virgen habla mucho de eso, la conversión del corazón, porque, como decía al principio de esta reflexión, nosotros podemos fácilmente ocultarnos dentro de la religión y muy astutamente consolarnos con eso y acobijarnos con eso y sentirnos buenos, sentirnos que estamos bien, porque rezamos mucho, vamos a misa, nos confesamos, hacemos cosas buenas, estamos metidos en cosas buenas, entonces eso nos hace creer que estamos bien, pero no es verdad, eso no es garantía que estoy bien. Para yo estar bien, mi corazón tiene que estar convertido para estar bien. Yo tengo que estar transformado por dentro, yo tengo que tener amor, el amor de Dios, la paciencia, la compasión, la tolerancia, la caridad. Todo eso tiene que tener un brillo, tiene que estar en flor, tiene que estar inmenso como un jardín. Porque si no, nada de lo que estoy haciendo vale nada, absolutamente nada. Porque Dios, especialmente entre más nos da Dios, más nos exige, y ustedes saben eso. Porque si fuéramos gente del mundo, pues este lenguaje ni siquiera aplicaría a nosotros, porque no estamos buscando nada. Pero como no somos del mundo, estamos en la iglesia y estamos incluso en apostolados, ¿no? En ministerios, en misiones. Entonces ahí sí que el Señor dice, así que usted es un matrimonio, una fraternidad matrimonial, y usted dejó todo y se vino para acá, y usted no sé cuánto, ya. Entonces muéstrame ese corazón, lo quiero ver. Ese es el encuentro con Dios, así es. No es lo que usted se atrevió a hacer, a volverse un matrimonio misionero y dejar todo y venirse para acá y todo. Todo eso está bien, pero esos son como pasos que uno da para llegar a donde lo llamaron, que es el cielo, que es la gloria de Dios, la salvación del alma. Y para eso, pues hay que hacer otra cosa, más. Y es coger el corazón y examinárselo y hacerle una cirugía, pero meticulosa, sacando todo lo que hay ahí, sacándolo. Porque lo contrario, todo lo que está haciendo es en vano, porque si el corazón no está sanándose, convirtiéndose, liberándose, purificándose, santificándose, usted no camina, usted no va para adelante, usted está estancado. Y si se muere así, se va a dar cuenta que nunca caminó, que nunca fue a ninguna parte, que siempre estuvo ahí en el mismo lugar, porque usted nunca cambió. A pesar de todo lo que aparentemente hizo, usted pudo haber hecho tanto, pero eso no produce un cambio interior. Usted puede estar en un activismo religioso increíble, como estar en esta comunidad y ser el más activo, y el más productivo, y el que más da, pero el corazón, si no lo está cambiando, todo eso que usted hace, Dios no lo ve, no existe en el libro suyo, eso no está ahí. Es nada, no vale nada, no tiene sentido, no es nada. Porque eso no tiene amor, no tiene vida.
es simplemente un activismo que te cubre la vida, que te da un escape, que te hace creer que estás bien. Pero la realidad espiritual a la que estamos enfrentados nosotros es como yo con lo que hago. Yo soy misionero, laico, viajo por el mundo, hago todo esto que hago como lo estoy haciendo ahora. Y todos los días me levanto a implorarle a Dios que no me deje caminar vacío, sin Él. Porque ¿qué tal sería que yo me ponga aquí a hablarle a ustedes y tenga mi corazón vacío de amor? Que no esté buscando mejorarme todos los días, que no esté buscando la santidad y que no sea sincero con lo que yo hago. Ay de mí, prefiero morirme en este momento si eso es lo que estoy haciendo, porque sería una absoluta desgracia, ¿no? Y lo puedo hacer toda la vida y llenarme de actividades y de trabajos y todo y estar ocupadísimo, pero por dentro vacío, vacío de Dios, porque sigo siendo el mismo. Los mismos caprichos, la misma mirada a los demás, desde ese orgullo, ese palco de allá donde estoy mirando a los demás y nunca mirándome a mí mismo, nunca mirando a Dios. Entonces, este peligro es el que tenemos que tumbar para poder entrar en la santidad. Voy a pedirle al Señor su palabra y les termino con una lectura del Evangelio según San Mateo. Y les leo del capítulo 15 desde el versículo 1. Discusión sobre las tradiciones farisaicas. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió: ¿y vosotros por qué transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Palabra de Dios. Pues esto ni que lo hubiéramos escogido, ¿no? Pero ese es el Señor confirmando el Espíritu Santo, ¿cierto? Que se trata es del corazón. Ahí es donde está. Lo demás no tiene valor. Miren estos fariseos lo que andaban, mirando a ver si se lavaron las manos. Así anda un poco gente en la iglesia hoy, a ver si se arrodillaron, si recibieron la Eucaristía en la boca o en la mano, si la cogieron así, si la cogieron, y viven en esas, y esos corazones maleados, juzgando a todo el mundo. ¿De qué les sirve? ¿No? Eso no está bien, está mal, ¿no? Y hay que cuidarse mucho de eso.